En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura de Coahuila les doy la bienvenida a esta nueva emisión de su programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión estaremos hablando del Santo Cristo de la Capilla, una imagen de gran trascendencia a nivel regional y que se venera en su capilla junto a la Catedral de Santiago, aquí en Saltillo, catedral que entonces en su momento, a lo largo de la historia, fue la parroquia de Santiago Apóstol. Para introducir el tema sobre esta imagen tan querida a nivel regional, debo de platicarles sobre los orígenes de Saltillo. Como la villa criolla del Saltillo se fundó poco antes de 1573. Esto lo asegura el investigador e historiador Carlos Manuel Valdés, que ha encontrado documentos con esta fecha donde ya está establecida la villa criolla, documentos que ha encontrado en el Archivo General de Indias en Sevilla. La villa se originó con soldados de origen navarro, vasco y portugués. Sin embargo, se trataba de una frontera de guerra viva contra los indios nómadas. De tal manera que la villa estuvo en varias ocasiones a punto de ser despoblada. Por tal motivo, en 1591, se estableció su poblado gemelo llamado San Esteban de la Nueva Tlaxcala, con familias procedentes de Tizatlán y Tlaxcala. La villa quedó separada del pueblo indio solamente por una acequia. Por ese motivo, los dos corazones urbanos se encuentran prácticamente colindando uno con el otro. De acuerdo a la leyenda, una bestia de carga, una mula, llegó al centro del poblado cargando en sus lomos una caja que contenía la imagen del Santo Cristo y no se quiso mover, dando a entender que Dios bendecía al vecindario con este hecho. Y sabemos también que esta leyenda se repite en innumerables casos respecto a imágenes religiosas a lo largo y ancho de nuestro país. De acuerdo a la tradición escrita, sobre el origen de esta imagen, se afirma que en 1608, Rojo, vecino de Saltillo y fundador también, la colocó en una capilla dedicada a las benditas ánimas del purgatorio que él había fabricado en el costado norte de la primitiva parroquia de Santiago. Al redactar la nota histórica para la reedición de la novena del Santo Cristo, publicada en 1794, el bachiller Pedro Fuentes, entonces cura de la villa, relata cómo la escultura fue adquirida en la feria que se celebraba en Jalapa, Veracruz, y la posibilidad de que hubiera sido fabricada en España en tiempos de Carlos V o sus sucesores. Sin embargo, y esto es muy importante, en esa misma nota histórica el bachiller Pedro Fuentes también aclara que teniendo a la mano los documentos de la época, no se ha podido averiguar cuándo, en dónde, a quién, en cuánto lo compró, ni de dónde lo trajo. Es importante recalcar
esta imagen fue la primera en nuestra región en contar con una novena en su honor, redactada hacia 1725 por el cura párroco Lucas de las Casas, propagándose ahora por escrito la historia de sus maravillas. Esta es una imagen de esa misma novena. Los descendientes de Santo Rojo cooperaron para la erección y colocación de la imagen en esta capilla de la primitiva parroquia. Este tipo de capillas laterales contaba con un altar y las familias adquirían derechos de entierro en ella. Entre sus benefactores estuvieron doña Josefa Báez Treviño, quien es reconocida por haber donado sus joyas para la terminación de la obra material de dicha capilla en el año 1762. También se dice que vació algunas alhajas para la fundición de las campanas de la capilla del Santo Cristo. Esa es una imagen del templo de San Ignacio de Loyola en Parras, Coahuila, que nos muestra precisamente esas capillas laterales donde las familias acomodadas podían tener derechos de entierro. Creció la fama de los milagros del Santo Cristo a nivel regional y sobre todo con la difusión de su novena, llegando a ser conocido incluso hasta San Antonio, Texas. Tal fue la fama que hubo necesidad de reconstruir no solamente la parroquia, sino también ahora una capilla independiente. La nueva capilla inició sus construcciones en 1692 o 1723, no lo sabemos con seguridad, y se terminó en 1762. La parroquia, ahora catedral, inició su construcción en 1745 y se terminó en el año de 1800 sin la torre que conocemos ahora. Una vez construida y entrando en uso, la capilla de Santo Cristo, se le fue colocado este frontal en el altar principal. Es una verdadera maravilla. Está fabricado con plata pura, con algunos elementos de plata sobredorada. Al parecer fue trabajado aquí mismo en Saltillo en la década de 1760, y debemos de recordar como doña Josefa Báez Treviño estaba emparentada, bueno, sus padres familiares tenían inversiones en las minas de Alihuana en Nuevo León, donde los mineros habían prometido la donación de toda la plata que se extrajera el sábado para la erección y construcción de la capilla del Santo. Este frontal de plata estuvo presente durante la exposición de México 30 siglos de esplendor que le dio la vuelta al mundo. Verdadera joya del arte barroco virreinal, Saltillo. Bueno, en 1743, doña Josefa y sus familiares fundaron la Cofradía del Santo Cristo, una corporación religiosa secular donde ella desempeñó la primera mayordomía, donde sabemos esa sería la primera cofradía en la región en aceptar por igual a criollos e indios como miembros. Bien, sería la primera cofradía en ser dirigida por una mujer. La fama del Santo Cristo de la Capilla creció. A lo largo del siglo XVIII aconteció un fenómeno de sustitución de devociones, donde el patrono Santiago se veía gradualmente desplazado como devoción tutelar de Saltillo. En las imágenes devotas, indios cristianos volcaron simbólicamente sus valores y anhelos. Hablemos un poco sobre la imagen. Presenta características renacentistas y andaluzas. Las características renacentistas corresponden a la posición de los brazos. La altura de la mano prácticamente coincide a la altura de la cabeza. Esto es una característica de las imágenes renacentistas. Su característica andaluza corresponde a un factor étnico, que es notorio la manera en que la barba
no crece por encima de los pómulos. Ahora, ante su restauración a finales del año 2003, se demostró que está fabricada de pasta de caña y maíz, siguiendo tradiciones artesanales prehispánicas. Esto ya se sabía con anterioridad, pero fue en el 2003 que quedó demostrado. Por lo tanto, es un Cristo hecho por manos indias. Ahora ya no queda la menor duda. Nuestro cronista, el bachiller Pedro Fuentes, señalaba en la historia de la novena, en la nota histórica, cómo la efigie de Saltillo es de materia muy ligera, aunque no conocida. Sin la cruz, la imagen pesa menos de 5 kilos. Cuando sudó, en 1703, su cuerpo era muy flexible y su carne blanda, suave y de olor fragante, característico de las imágenes de pasta de caña. Piel es de un peregrino color medio entre lo claro y lo oscuro. La fabricación de estos cristos de caña se llevaba a cabo poniendo una estructura a base de madera y cañas que van amarradas, atadas, dándole la forma, el volumen, para después acabarse con una pasta de maíz. Fuera papel maché, de hecho, algunas de esas imágenes, en efecto, usan pedacería de documentos antiguos. Y luego después el acabado final. A esta pasta de maíz normalmente se le añade bulbos de flores que dan la característica, no solamente la fragancia, sino también alejar insectos. Nadie ha cuestionado hasta ahora si la imagen pudo haber sido manufacturada por los vecinos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, obsequiada o vendida antes de 1600. En dicha época, Tlaxcala, al igual que el Valle de México y de Michoacán, eran los más importantes centros productores de esas esculturas. Esto lo dice Fray Jerónimo de Mendieta, quien fuera encargado de la educación espiritual de los tlaxcaltecas a finales del siglo XVI. Esta posibilidad cobra más razón. Recordamos que un siglo después, el pueblo de San Miguel, de la Nueva Tlaxcala, ante Nuevo León ahora, los indios procedentes de este poblado de San Esteban, junto al Saltillo, llegaron fabricando cristos crucificados para obsequiar a sus. Por lo tanto, sabemos que los tlaxcaltecas de Saltillo dominaban la técnica para la manufactura de estos cristos. Un aspecto sobre la imaginería que no ha sido estudiado a nivel regional, el hecho de una escuela de imagineros en el noreste de México. Dicen que los cristos de Saltillo, Bustamante, Nuevo León y Guadalupe, Nuevo León son hermanos, que venían en unas recuas y que en algún punto del camino se dispersaron para llegar a esto. Lo mismo se dice de nuestro Padre Jesús de Mazapil. Es importante tener en mente cómo 14 familias de San Esteban, procedentes de San Esteban, fundaron en 1675 el pueblo de San Francisco de Tlaxcala. Y junto a él surgió Santiago de la Monclova, capital de la provincia de la Nueva Extremadura de Coahuila. También fundaron en 1686 el pueblo de San Miguel de Aguayo o de la Nueva Tlaxcala, ahora Bustamante, Nuevo León, y el de Nuestra Señora de Guadalupe, a pocas leguas al oriente de la ciudad de Monterrey, en 1700. El pueblo de San Miguel de Aguayo o de Nueva Tlaxcala, Bustamante, Nuevo León, ahí está documentado el culto tlaxcalteca al Señor de Tlaxcala, el año de 1678, y su historia coincide con el trabajo evangelizador del venerable Fray Antonio Margil de Jesús, quien recorrió esa región en 1715. En Guadalupe, Nuevo León, el Cristo Negro, conocido como el Señor de la Expiración, participó en la historia misional de los frailes menores y gozó del afecto de los vecinos de San Esteban
emigraron a Nuevo Reino de León, también en ese año de 1715. De las anteriores imágenes llama la atención el nombre de uno y el color de uno. Claramente a dos Cristos, uno llamado igualmente Señor de Tlaxcala o de las Aguas, y el otro, que trae a la mente, es el Señor de Esquipula. Ambos Cristos habían sido donados a finales del siglo XVII por los vecinos tlaxcaltecas del pueblo de San Miguel de la Nueva Tlaxcala, la primera parroquia de la Villa de Guadalupe, que después sería Santiago de la Monclova, y a la misión india de San Francisco de Coahuila, poblado. Del Señor de Esquipulas aseguraban que era una fiel imagen de aquella venerada en Guadalajara, y no está de más recordar que corresponde a un Cristo negro, venerado en Guatemala, un culto con hondas raíces en el mundo maya prehispánico. Los documentos hacen referencia a una imagen del mismo nombre, llevada al Colegio Apostólico de Guadalupe en Zacatecas por Fray Antonio Margil de Jesús, seguro propagador de su culto en estas fronteras norteñas. Al finales del periodo virreinal, el Cristo Negro era una devoción doméstica en la Nueva Tlaxcala del Saltillo. Este es el Señor de Esquipulas que se venera en Guatemala. Esta identificación con el Cristo doliente trascendió al ámbito indígena para infiltrarse en el contexto cultural criollo, en lugares donde había una importante presencia tlaxcalteca. Al poniente de Parras adquirió un inusitado prestigio el Señor de Mapimí. También en el Real de Minas de Mazapil, Zacatecas, la imagen del Nazareno conocido como nuestro Padre Jesús desplazaba a San Gregorio Magno, y Fray Antonio Margil había manifestado su profunda devoción a un nazareno del mismo nombre que conocía en Durango. Para la segunda década del siglo XVIII, Fray Margil misionaba en el distrito minero de Mazapil, españoles, criollos, tlaxcaltecas y chichil. Estos, a lo largo del camino real, surgieron de una manera inusitada. Normalmente estos eran Cristos en capillas hacendarias a lo largo de este camino real, que coincide parcialmente con la ruta que utilizaron los insurgentes en 1811, incluido don Miguel Hidalgo y Cosío. El Señor del Amparo se venera en el poblado de Anhelo, Coahuila, en una capilla hacendaria. No lejos de ahí, en la ex hacienda de Mesillas, el fervor al Señor de la Expiración pudiera datar al menos de finales del siglo XVIII. Esta es una imagen de la Fototeca Nacional en México, precisamente de la interior de la capilla de Mesillas, tomada en 1910. El Señor de Tlaxcala en Bustamante y el Señor de la Expiración o de las Aguas del pueblo de Guadalupe, Nuevo León, son verdaderamente impresionantes. El Tlaxcala y el Señor de la Expiración en Guadalupe, Nuevo León, que guarda muchísimas semejanzas con el Señor de Esquipula. De él dice que tiene pestañas y dientes humanos. De hecho, hay leyendas sobre otros Cristos en la región que aseguran que contiene en el interior de Nuevo León el cadáver de algún fraile. Pero tenemos que notar varias coincidencias. La primera es que en todos se celebran el 6 de agosto, con pequeñas variaciones, tanto en Saltillo como en Mazapil, en Mapimí, en Anhelo y en Bustamante se celebran en ese día. Lo que pasa es que en Mesillas, Coahuila, recientemente se ha cambiado la fiesta hacia el domingo más cercano, mientras que Guadalupe, Nuevo León es el 9 de agosto e ignoramos desde cuándo usa esta fecha, porque antiguamente todos se celebraban, que es el día de la transfiguración de Jesús. Saltillo, con la fundación de la Cofradía del Santo Cristo, en 1743, por primera ocasión se cita en los documentos tal fecha para su solemnidad. Sin embargo, vemos que el Señor de Mapimí era celebrado el mismo día, al menos desde 1742, o sea, un año antes.
Es por eso que surge la interrogante: si las fiestas de agosto se originaron en el siglo XVIII, solamente se estaba oficializando en esos días prácticas populares más antiguas, donde en las festividades, danzas y procesiones en torno a estas imágenes dolientes se reprodujeran mitos de origen y se recrearan los lazos de una identidad común. Quizá la fecha del 6 de agosto para la conmemoración tenga relación con el fallecimiento del venerable Fray Antonio Martín de Jesús, acaecido el 6 de agosto de 1726. Tan hondo caló su trabajo evangelizador entre los indios que tiempo después el Colegio Apostólico de Zacatecas defendía el proceso de beatificación del venerado prisionero, dadas sus virtudes teológicas y cardinales en grado heroico. Este proceso de beatificación aún permanece abierto. Desde Fray Margil se contaban un raudal de milagros realizados tanto en América Central como en la América Septentrional. No obstante, y eso es muy importante, los antecedentes indios también pudieran existir ancestrales y poderosas razones para elegir el día 6 de agosto como festividad de estos Cristos. Casi 6 meses después de la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero, que es la fecha de inicio del tradicional calendario agrícola náhuatl, festejo del 6 de agosto, simultáneo, marcaba la exacta mitad del verano y coincidía con el levantamiento de las primeras cosechas de maíz. Al menos en Bustamante, Nuevo León, para la solemne procesión de encapuchados, se adornaban las casas con haces de maíz enmazorcado. Cristos eran sacados en procesión a los campos de cultivo para prevenir heladas, plagas y desastres. Esto trae a la mente al Cristo donado por los vecinos de San Miguel de Aguayo, el poblado de Guadalupe, ahora Monclova, Coahuila, a finales del siglo XVII, llamado el Señor de las Aguas, en una clara asociación de la imagen con el ciclo agrícola. Esta es una imagen de nuestro Padre Jesús en Mazapil, Zacatecas, durante una procesión hacia los campos de cultivo. Es importante reconocer como una festividad simultánea, el 6 de agosto, en la región noreste de México, donde la sangre india danza, simultáneamente golpeando la tierra con los huaraches a lo largo de todo el día, para pedir lluvia y agradecer las primeras cosechas. La danza simultánea es evocadora y también es impresionante la manera en que palpita el corazón. Debemos de reconocer que hay una hermandad, si no de los Cristos, de la sangre tlaxcalteca, corre sobre nuestras venas, estas regiones, estas conmemoraciones en la región noreste. Es muy importante también reconocer cómo los indios han sido y fueron discriminados por mucho tiempo. Pero también es importante ver que muchos españoles estaban hincándose y rezándole a un Cristo indio. Esta es el rostro del Santo Cristo de la Capilla. Bueno, quiero darles las gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Coahuila por haber escuchado la historia de esta pieza, que es un factor importante en la configuración de la identidad cultural de nuestra región. Doy las gracias por acompañarnos, no sin antes pedirles que se cuiden y cuidar al prójimo durante esta contingencia y estar alertas a nuestra siguiente cápsula de nuestro patrimonio en línea. Muchísimas gracias.